Sobreviví a guerras, asesinos y a una IA rebelde. Pero el día que me puse las botas de gravedad humanas, casi muero en 3 segundos. Bien, escuchen. Me llamo Krell, especialista senior de combate de la Quinta Flota Victoriana, y tengo 17 condecoraciones por excelencia táctica. He sobrevivido a 3 batallas en el vacío, neutralicé una IA rebelde en la estación Meridian, y una vez, mantuve una posición defensiva durante 6 rotaciones sin dormir. Les cuento esto para que entiendan que no soy un recluta novato sin experiencia. Soy un profesional, un soldado condecorado, un guerrero que ha visto cosas que harían que la mayoría de las especies abandonaran el ejército y se dedicaran a la jardinería. Y, sin embargo, nada, absolutamente nada en toda mi carrera me preparó para el día que me puse unas botas de gravedad humanas. ¿Creen saber de los humanos? ¿Creen entender qué los motiva? Permítanme ahorrarles huesos rotos y orgullo destrozado. No es así. De verdad que no. Esta es la historia. Así que el Consejo Galáctico, en su infinita sabiduría, decidió que lo que la galaxia realmente necesitaba era un programa de intercambio militar. Sí, has oído bien. Porque, al parecer, ver a diferentes especies intentar matarse en guerras reales no era lo suficientemente entretenido. Querían que entrenáramos juntos, que tendiéramos puentes, que fomentáramos el entendimiento, que creáramos vínculos duraderos entre especies que, históricamente, se han pasado la mayor parte del tiempo intentando averiguar qué lado de un rifle de plasma apuntar. El programa se llamaba Iniciativa de Preparación para el Combate Intereses, una forma elegante de decir, veamos qué pasa cuando lanzamos a un grupo de alienígenas diferentes a un centro de entrenamiento y les decimos que se porten bien. Mi oficial al mando ofreció mi escuadrón. No nos preguntó, no nos consultó, simplemente nos ofreció como si fuéramos una especie de regalo diplomático. Mi escuadrón estaba formado por otros 3 vexoranos. Cada uno lo suficientemente arrogante como para empeorar la situación infinitamente. Primero, estaba Tain, mi segundo al mando, que nunca se había enfrentado a un desafío que no aceptara de inmediato mientras hacía bromas inapropiadas. Luego estaba Meera, nuestra analista táctica, que podía calcular patrones de trayectoria mentalmente, más rápido que la mayoría de las computadoras, pero tenía 0 instinto de supervivencia. Y finalmente, Horb, nuestro especialista en armas pesadas, con la complexión de un carguero y casi igual de sutil. Nos reportamos a la estación Forja, un enorme complejo de entrenamiento que flotaba en espacio neutral, diseñado específicamente para estos ridículos ejercicios interespecíficos. La estación contaba con zonas de gravedad ajustables, ambientes climatizados y suficientes protocolos de seguridad para que incluso las especies más paranoicas se sintieran cómodas. O eso decían. Los humanos llegaron en un transporte que parecía haber pasado por una lluvia de meteoritos 2 veces. Su equipo estaba cargado en cajas abolladas, rayadas y etiquetadas con lo que solo puedo describir como advertencias agresivamente informales. Frágil. Manéjenlo con cuidado. ¿De este lado o no? No somos su supervisor. Ese tipo de cosas. El comandante Banks bajó primero del transporte. Un humano mayor, con hombros canosos, que parecían soportar el peso de varios planetas. Tenía esa expresión, ya saben, de alguien que ha visto tantas tonterías que ya nada le sorprende. Justo detrás de él venía la sargento López, más joven y de mayor edad, con brazos que sugerían que probablemente podría convertir nuestros rifles estándar en arte moderno. No saludaron. No hicieron una reverencia. Simplemente asintieron y empezaron a descargar su equipo como si fuera otro martes aburrido. Los observamos con lo que solo puedo describir como una superioridad divertida. Su equipo parecía antiguo, tosco, sobrediseñado de la peor manera posible. Fine se inclinó hacia mí y susurró, «Estos son los humanos de los que todo el mundo habla. Parecen haber saqueado un museo». Tuve que estar de acuerdo. Nada en ellos indicaba peligro. El comandante Banks nos reunió en la plataforma de entrenamiento 7, un gran espacio abierto con placas de gravedad ajustables. Señaló un estante de equipo que parecía como si alguien hubiera soldado botas metálicas a pequeños motores de naves espaciales. Eran las famosas botas de gravedad humanas. Equipamiento estándar para el personal militar de la Tierra. De acuerdo, dijo Banks, con el tono de voz de alguien que ya había dado este discurso y sabía exactamente cómo terminaría. Se aclara la garganta. Son sistemas de entrenamiento gravitacional Mark 7. Los usamos para acondicionamiento, preparación para el combate y adaptación ambiental. Simulan la gravedad estándar de la Tierra, que es aproximadamente 1.3 veces la que se experimenta en la mayoría de los mundos victorianos. La sargento López cogió un par como si no pesaran nada.
Se los puso con la eficiencia de una experta, cerró los sellos magnéticos y los activó con un toque casual. Luego procedió a hacer saltos de tijera. Saltos de tijera de verdad y botas que supuestamente simulaban una fuerza gravitacional aplastante. Meera se burló. ¿1.3 veces? Eso es apenas perceptible. Nuestros trajes atmosféricos compensan variaciones de hasta 1.5. Herb rió. Un sonido sordo y profundo. ¿Son de verdad de grado militar? Parecen algo que usaría un trabajador de la construcción. ¿Vienen en colores llamativos? Incluso yo no pude evitar sonreír. Las botas eran enormes y voluminosas, con mecanismos expuestos y demasiadas correas. Parecían ineficientes, primitivas, como algo de la época temprana de la exploración espacial de la humanidad que, por alguna razón, nunca se actualizó. El comandante Banks detuvo a López y se giró hacia nosotros. Su expresión no había cambiado. Aún con esa certeza absoluta, mira, voy a decir esto una vez, y quiero que escuches atentamente. Estas botas están calibradas para humanos. Humanos que han entrenado durante semanas antes de usarlas a plena capacidad. Humanos cuya fisiología evolucionó en un mundo de alta gravedad. Si quieres probarlas, eres bienvenido, pero te recomiendo encarecidamente que empieces con un 20% de potencia y vayas subiendo poco a poco. Te lo recomiendo encarecidamente. La forma en que lo dijo, tan tranquila y discreta, debería haber sido una advertencia. En retrospectiva, fue una advertencia. Una muy clara. Pero éramos especialistas militares vexorianos con algo que demostrar. Y se suponía que los humanos éramos los débiles, los frágiles, la especie que necesitaba protección adicional solo para sobrevivir en los entornos estándar de la estación. Di un paso al frente. Aprovecharemos la experiencia completa, comandante. Mi escuadrón se ha entrenado en entornos que van desde gravedad cero hasta una presión atmosférica aplastante. Creo que podemos con un par de botas. Banks asintió lentamente. Muy bien, entonces. López, que nos las ajusten. El sargento López nos midió a cada uno y ajustó la configuración de las botas como correspondía. El equipo era sorprendentemente adaptables. Se expanden para adaptarse a la estructura de nuestras piernas sin problemas. Digan lo que quieran sobre la ingeniería humana, pero construyeron cosas para ser versátiles. Estaba prácticamente vibrando de emoción. ¿Qué tan rápido creen que puedo correr con esto? Apuesto a que puedo superar la pista de obstáculos en menos de 2 minutos. Te vas a lastimar, dijo Meera. Pero sonreía. Ya había abierto su bloc de datos y estaba haciendo cálculos. Basándonos en el aumento de la carga gravitacional y nuestra densidad muscular, deberíamos experimentar una reducción de aproximadamente el 18% en la velocidad de movimiento, pero nada inmanejable. La verdadera pregunta es la resistencia a lo largo del tiempo. Harbeck se crujió los nudillos, lo cual fue innecesario y dramático. Pero así era Harbeck. Apuesto 20 créditos a que terminé el curso antes que cualquiera de ustedes. Estos humanos usan esto para entrenar. Por favor, uso armadura más pesada en los días de Susi. Aseguré la última correa de mis botas y me puse de pie, sintiendo su peso, pero nada preocupante. Eran pesadas, sí, pero manejables. Los cierres magnéticos zumbaron suavemente, indicando que estaban listas para activación. Un pequeño panel de control lateral mostraba los niveles de potencia, los factores de multiplicación de la gravedad y una etiqueta de advertencia roja brillante que decía, «En serio, lea primero el manual». No leímos el manual. Listo cuando usted lo esté, comandante, dije, probablemente con mucha más confianza de la que debía. El comandante Banks y el sargento López intercambiaron una mirada. El tipo de mirada que comparten las personas cuando saben que algo terrible está a punto de suceder y no pueden hacer nada para detenerlo. López sacó su comunicador y dijo algo en voz baja, probablemente alertando al equipo médico. La activación es simplemente presionar el panel lateral con el pulgar, explicó Banks. El botón verde activa el sistema. El botón rojo es el apagado de emergencia. Las botas tardarán aproximadamente 3 segundos en alcanzar su potencia máxima. Una vez activadas, simularán la gravedad estándar de la Tierra, que, como mencioné, es 1,3 veces mayor que la experiencia normal. La sentirá inmediatamente, 1,3 veces, apenas un aumento. Entrenábamos en peores condiciones regularmente. Tain me sonrió. A la 3. A la 3, acepté. Meera hizo la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Presionamos los botones verdes.
Y ahí, amigos, fue cuando todo se descontroló. Los 3 segundos que mencionó el comandante Banks se sintieron como 3 años. Al principio, no pasó nada. Solo un leve zumbido de las botas, una ligera vibración en las suelas. Estaba a punto de hacer un comentario ingenioso sobre que la tecnología humana era puro ruido y nada de sustancia cuando la gravedad entró en acción. Y oh, dulce y misericordioso vacío, entró en acción. Sentí como si alguien dejara caer una nave de carga sobre mis hombros. No, olvídense de eso. Sentí como si alguien dejara caer una bodega de carga completa directamente sobre mi columna vertebral. De repente, cada hueso de mi cuerpo recordó que tenía peso. Mis rodillas, que me habían sostenido perfectamente durante 32 años, decidieron en ese mismo instante que estaban acabadas, completamente acabadas de existir. No caí con gracia. No hubo un descenso digno. Mis piernas se doblaron tan rápido. Ni siquiera tuve tiempo de contenerme. Caí como un edificio en una demolición controlada. De cara, agitando los brazos, emitiendo un sonido entre un gruñido y un gemido. El suelo me golpeó o yo caí al suelo. Sinceramente, en ese momento, la distinción daba igual porque todo mi cuerpo me gritaba en idiomas que desconocía. Oí reír a Fine. De hecho, reír. El idiota pensó que había tropezado o que había entrado en pánico. Krell, ¿qué haces ahí abajo? ¿Olvidaste cómo funcionan las piernas? Entonces sus botas se activaron. La risa se convirtió en un jadeo ahogado, seguido de un estruendo espectacular cuando el arrogante guerrero vexoriano de 90 kilos descubrió que mantenerse erguido era de repente un concepto teórico en lugar de una realidad práctica. Cayó al suelo justo a mi lado, y juro que sentí el impacto a través de las placas del suelo. Meera fue la siguiente en caer. Consiguió mantenerse erguida quizá medio segundo más, lo que habría sido impresionante, si no fuera porque luego se desplomó como un árbol y se llevó un portaequipajes al caer. Harback, con su físico de tanque y orgulloso de ello, logró mantenerse de pie durante 3 segundos completos. Estaba tan orgulloso de ello. Pude ver su rostro con esa sonrisa triunfal. Hasta que sus rodillas crujieron como metal tensado y se desplomó en un montón maldiciendo en 3 idiomas diferentes. Tenía el pecho comprimido, realmente comprimido. Cada respiración parecía como si intentara inhalar con una pajita mientras alguien se sentaba sobre mi caja torácica. Mis brazos, normalmente lo suficientemente fuertes como para manejar rifles de combate estándar con facilidad, parecían estar hechos de tela mojada. Intenté levantarme, logré levantar el torso unos 8 centímetros del suelo, y entonces la gravedad me recordó alegremente quién mandaba. Caí de bruces de nuevo. Mi visión hacía algo divertido donde los bordes se oscurecían y brillaban. Tampoco del tipo de brillo bueno, el tipo que indicaba que mi cerebro no recibía suficiente oxígeno y estaba considerando presentar una queja formal. En algún lugar por encima de mí, oí decir al sargento López. Sí. Justo a tiempo, respondió el comandante Banks. ¿Crees que intentarán ponerse de pie de nuevo? ¿O ya aprendieron? Ah, lo intentarán. Siempre lo intentan. Quería protestar, gritar que éramos profesionales entrenados y que esto era solo un periodo de adaptación temporal. Pero gritar requería aire, y el aire requería respirar, y respirar requería músculos que se rebelaban a gran escala contra mi mando. Así que allí estábamos. 4 soldados victorianos de élite, veteranos condecorados de múltiples campañas, yacían en el suelo de una bahía de entrenamiento como si alguien hubiera aumentado la gravedad a un nivel letal y se hubiera olvidado de bajarla. Excepto que la gravedad no era menor. Esto era simplemente normal en la Tierra. Esto era lo que los humanos vivían cada día desde su nacimiento. Ese pensamiento era de alguna manera peor que la presión aplastante. Giré la cabeza, lo que me costó un esfuerzo considerable, y vi al comandante Banks y al sargento López de pie, despreocupadamente, cerca. Ni siquiera se preparaban, simplemente estaban allí de pie como si nada, porque para ellos no era nada. Esta era su normalidad. López estaba bebiendo algo de un recipiente. Casualmente, mientras la gravedad intentaba compactarme en una singularidad. La carrera de obstáculos comienza a 10 metros más adelante. Banks gritó para ayudar. Cuando esté listo. 10 metros, 10 metros. Podría arrastrarme 10 metros probablemente en teoría si no me desmayaba primero. Presioné las manos contra el suelo y empujé. Mis brazos temblaban. De hecho, temblaban como si estuvieran hechos de gelatina inestable. Logré levantarme unos 5 cm antes de que me fallaran las fuerzas, pero 5 centímetros eran 5 centímetros de progreso.
A mi lado, Fine emitía un silbido continuo que parecía una respiración o un llanto. Era difícil saberlo. Sin embargo, no se movía, simplemente permanecía tendido mirando al techo, probablemente reevaluando cada decisión que lo había llevado a ese momento. Meera intentaba el método del cálculo. La oía murmurar números en voz baja, intentando calcular el gasto muscular óptimo para avanzar. Por desgracia, a las matemáticas no les interesan las soluciones óptimas cuando el cuerpo intenta activamente apagarse. Harbeck, terco como siempre, se negó a aceptar la derrota. Plantó las manos, apretó la mandíbula y se incorporó a gatas. De hecho, lo conseguí. Permaneció allí durante 5 segundos, respirando con dificultad. El sudor ya le corría por la cara. ¿Ves? Jadeó. No está tan mal. Solo necesito abrirme paso. Intentó arrastrarse hacia adelante. Sus brazos cedieron de inmediato y se cayó de cara con tanta fuerza que oí el eco. Pero, siendo justos, lo intentó una y otra vez. Cada vez lograba avanzar quizás medio metro antes de desplomarse. Estaba decidido. Estúpido, pero decidido. Decidí que si Herb podía arrastrarse, yo también. Reuní las últimas fuerzas que me quedaban, me concentré en avanzar y logré arrastrarme aproximadamente 1 metro. 1 metro entero. Sentía como si estuviera escalando una montaña. Mis músculos ardían. No el ardor de un buen entrenamiento, sino el ardor que sugería que se estaban desgarrando a nivel celular. Los humanos seguían observando con esas expresiones de complicidad. Ya lo habían visto antes. Probablemente lo veían cada vez que alguna especie alienígena arrogante decidía que el equipo humano no podía ser tan difícil. ¿Romper aguas?, preguntó López a Banks. No, dals unos minutos más. Lo realmente gracioso viene después. No me gustó cómo sonaba eso. Para nada. Fine, para su crédito, o quizás su estupidez, decidió que ya había pasado suficiente tiempo tirado en el suelo, compadeciéndose de él mismo. Lo oí gruñir. Percibí la tensión en su voz mientras se preparaba mentalmente para lo que venía a continuación. Muy bien, murmuró. Solo ponte de pie. Sencillo. Lo has hecho miles de veces. Solo ponte de pie, juntó las piernas, plantó los pies y empujó. De hecho, logró ponerse de pie. Por un glorioso segundo, Fine permaneció de pie en la gravedad terrestre, desafiando la fuerza aplastante con pura fuerza de voluntad y terquedad victoriana. Entonces, su pierna izquierda, que no había accedido a este plan, se dobló en un ángulo que las piernas no debían doblar. El crujido fue audible. No un crujido pequeño, ni un chasquido suave. Un crujido fuerte, como si se rompiera un hueso, que hizo que todos en la bahía, incluidos los humanos, se perdieran. El grito de Time podría haber propulsado una pequeña nave espacial. Empezó bajo, fue aumentando hasta un crescendo y luego siguió avanzando. Volvió a caer, agarrándose la pierna, aullando de un dolor muy real y justificado. Equipo médico a la bahía de entrenamiento 7, dijo López por su comunicador, con voz tranquila y profesional como si había hecho esta misma llamada antes. Varias veces, en cuestión de segundos, un equipo entró corriendo con una camilla médica. Personal médico humano se movía con rapidez y eficiencia, usando sus propias botas de gravedad. Noté con creciente horror sus propias botas. Operaban en la gravedad terrestre como si no les costara nada, porque para ellos lo era. Cargaron algo en la camilla mientras él seguía haciendo ruidos que no describiré aquí porque me atormentan. Su pierna estaba mal doblada. Muy mal. El tipo de mal que sugería que los huesos no solo se habían roto, sino que se habían destrozado. El comandante Banks se acercó, miró a Adne con la misma expresión tranquila y dijo, «Les advertimos». Esas 4 palabras. Les advertimos. Lo más exasperante fue que tenía razón. Nos había advertido sin dudarlo. Sugirió encarecidamente que empezáramos con menos potencia. Nos dijo que los humanos entrenaban durante semanas antes de usar la potencia máxima. Simplemente no habíamos escuchado. No habíamos creído que los humanos, débiles y frágiles, pudieran tener equipo que pudiera ser peligroso para nosotros. Se llevaron a Fe, que seguía gritando, dejándonos a los 3 que permanecimos en el suelo con mucha menos confianza. ¿Alguien más quiere intentar ponerse de pie?, preguntó Banks, con un ligero matiz de diversión en su voz. Ninguno de nosotros se movió. Nos quedamos donde estábamos, pegados al suelo, intentando respirar y no pensar en cuanto nos dolía el cuerpo.
Alcancé el panel de control de mi bota con una mano que temblaba tanto que fallé 2 veces. Al tercer intento, logré presionar el botón rojo de apagado de emergencia. La gravedad se liberó al instante, y el alivio fue tan abrumador que di un grito ahogado. Mi cuerpo se sentía mal, ligero, como si fuera a flotar.